Soy Adriana Márquez, soy profesora de la Escuela de Ingeniería Civil y del Departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Carabobo. Soy coordinador del Centro de Investigaciones Hidrológicas y Ambientales de la Universidad de Carabobo, CINANUC, y el tema que presento se titula Enfoque de método para la modelación del riesgo de inundaciones en una cuenca tropical. La zona de estudio está ubicada en lo que es la cuenca del río Pao. La cuenca del río Pao abarca tanto los estados Carabobo como Cojedes. Y es una cuenca densamente de una red amplia hídrica, ya que es interceptada por tres embalses que tienen como función principal suministrar agua a tres estados de la región central de Venezuela, de ahí su importancia. Pero bueno, esta cuenca tiene usos, comparte diferentes tipos de uso urbano, uso agrícola, uso fuente de abastecimiento. Bueno, también existen procesos de inundación importantes que deben ser estudiados. En, en lo que es la cuenca el, el, del río Pao, tenemos como principal vertiente el río Cabrial. Y en esta lámina podemos observar una zona que está ubicada en Guanaguanagua, específicamente la comunidad Las Adjuntas, en donde se puede observar el estatus en el cual se encuentra esta sección de tramo de río que corresponde a el río Cabrial. Y como podemos observar en la figura, existen viviendas que están ubicadas muy próximas a lo que es el cauce del río. Prácticamente están dentro de lo que son las márgenes del río, lo cual eh, trae como consecuencia de que eh, esas comunidades estén en alto riesgo de eh, perder sus vidas y sus bienes debido a la ubicación relativa con respecto al eje principal del río y a evitar lo que es la franja hidroreguladora del río. Por lo tanto, pues es importante eh, hacer análisis de esta situación y plantear algunas medidas de prevención. Estas son fotografías también de esa misma comunidad y en algunos otros sitios donde también hay asentamientos no controlados como los que se muestran en esta lámina. Bueno, luego el método que se propone incluye los siguientes pasos: estimación del mapa de precipitación efectiva, generación del mapa de clasificación de la precipitación efectiva, estimación del mapa de probabilidad de excedencia de la precipitación efectiva, estimación del mapa de riesgo hidrológico y validación del método. Este es un esquema que muestra los 5 pasos en secuencia para poder hacer una estimación del riesgo de inundación. Para la estimación del mapa de precipitación efectiva se aplica el método de Kriging ordinario y este método fue aplicado en este caso particular para el periodo comprendido entre 1980 y 2000 y entre 2015 y 2018. La información de precipitación que fue utilizada corresponde a la precipitación mensual que es medida en el caso del periodo 1980-2000 en las estaciones que correspondían al Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, MAR, que en este caso abarca hasta 227 estaciones hidrográficas en el país. Y con respecto a los datos más recientes que abarcan el periodo 2015-2018, las estaciones de monitoreo de precipitación que fueron incluidas en el estudio corresponden o están bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología
y corresponden a 28 estaciones hidrográficas. Luego, el método aplicado para hacer la estimación del mapa de precipitación se basó en el método de Kriging, el cual toma en cuenta eh, que la generación de una estimación de una variable asociada a su ubicación se puede obtener a partir de un valor determinístico como lo que es la media global de los valores que están en las estaciones de medición de las variables dentro del área de estudio y a su vez también una parte estocástica que está vinculada a la varianza de la variable en, esa, en ese espacio geográfico. Bueno, luego, para la estimación de la precipitación efectiva, se utilizó el método del Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos y en este método se reemplazó o se incluyó como una de las variables los mapas de precipitación efectiva que se generaron en el paso anterior a través del método de Kriging. Y también para el mapa del coeficiente de escorrentía fue preciso hacer la clasificación de imágenes de satélite, en este caso el satélite Landsat 8 OLI para el periodo entre 2015 y 2018. Esta clasificación fue una clasificación supervisada que se realizó en el entorno de lo que es el software ENVI en versión 4.7, del cual el Tijano C posee licencia, utilizando el algoritmo de máxima probabilidad. También, en combinación del mapa de usos de la tierra con el mapa de clasificación de suelo para Venezuela, provisto por el Instituto Geográfico Venezolano Simón Bolívar, estos dos mapas fueron interceptados y a partir de esa intercepción se pudo asignar un valor del coeficiente de escorrentía en lo que es el entorno de trabajo del programa ARGIS 10.0, del cual el Tijano C también posee licencia. Luego que el mapa del coeficiente de escorrentía fue producido, se realizó la estimación de algunas variables intervinientes en el método utilizando la herramienta de álgebra de mapas, para luego hacer la combinación con el mapa de precipitación mediante la ecuación del Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos y poder estimar un mapa de precipitación efectiva para la zona de estudio. En este paso se confirma de que la probabilidad de excedencia vinculada a la precipitación efectiva fue obtenida a través de un método empírico. En este caso se utiliza esta ecuación que relaciona m entre n más 1, siendo m el orden asociado a los datos de precipitación efectiva y n el número de datos en el conjunto de valores de la lluvia efectiva. Luego, el riesgo de inundación se determina mediante la ecuación propuesta por Meitman y Joik en 2000, sobre la cual el riesgo de inundación es igual a 1 menos 1 menos la probabilidad de excedencia elevado a la n, donde n es la vida útil esperada de la estructura para una obra hidráulica y r es la probabilidad de que un evento ocurra al menos una vez en n años. Luego, la validación del método se llevó a cabo mediante técnicas estadísticas de detección de cambios, mediante en el entorno de trabajo de la herramienta SIC del software ARGIS versión 10.0. Y el método aplicado fue análisis de componentes principales y diferenciación de mapas de componentes principales. Luego, dentro de los resultados, acá se presentan los mapas mensuales de riesgo de inundación para la cuenca del río Pao en el periodo 1980-2000. Como se puede observar, el color rojo implica un alto riesgo y el color azul un riesgo bajo.
Entonces, en este caso, eh, se observa que predominantemente la mayor parte del área está bajo un alto riesgo de inundación y hacia las zonas que son de uso urbano, eh, el riesgo está desde bajo a medio. Bueno, luego también se utiliza una herramienta de componentes principales para poder hacer lo que es la evaluación de los resultados en un periodo de tiempo de 1980 hasta 2000. Y para N, considerando que N, el tiempo de vida útil de las estructuras hidráulicas, fue igual a 5 años y a 50 años. Y, de acuerdo con los resultados obtenidos, la componente principal número 1 viene a abarcar la mayor varianza de la variable que está bajo estudio. Y podemos observar que entre los mapas correspondientes a la componente principal asociada a n igual 5 años y el correspondiente a 50 años, existe una una mejor definición en cuanto a lo que es las zonas que están sometidas a riesgo alto y riesgo moderadamente bajo, eh, en el mapa que corresponde al N correspondiente a los 50 años. Bueno, luego en este análisis, las zonas que poseen el más alto riesgo de inundación estarían ubicadas hacia lo que es la zona norte de la cuenca del río Pao. Y, y seguidamente la información, pues, con respecto a esta variable, se va haciendo un poco más difusa en las componentes principales subsiguientes. En esta tabla podemos apreciar lo que es la proporción acumulada de la varianza asociada a lo que es el riesgo de inundación. Por ejemplo, para mayo en el periodo 1980-2000, se puede observar de que la componente principal abarca 36% de lo que es la varianza de esa variable en ese periodo de esos años entre 1980 y 2000. De la misma forma, la componente principal número 1 para junio abarca 31%, para julio 31.62%, para agosto 28.70%, para septiembre 29.07% y para octubre 36.06%. De manera general, esta es la mayor varianza que puede colectar una de las componentes principales en las cuales se descompone o se integran lo que son este análisis de componentes principales. Luego, para el caso del riesgo de inundación de 50 años, se observa un patrón similar al que ocurrió para el riesgo de 5 años, es decir, la componente principal que involucra la mayor varianza viene siendo la componente principal número 1. De ahí que esta es la que es tomada para poder hacer una evaluación de la varianza de esa variable durante ese periodo de 20 años de estudio que se está tomando en cuenta. Bueno, luego, para continuar con la segunda parte del método, se realiza la diferencia entre la componente principal número 1 para el periodo 1980-2000 y la componente principal número 1 para el periodo 2015-2018, en ambos casos para el mismo mes, en este caso octubre. Y de la diferencia se puede observar que existe un patrón de ocurrencia de lo que es
el riesgo de inundación en la primera representación, es decir, en la componente principal número 1 de 1980 a 2000, muy similar a los resultados que se obtienen para la componente principal número 1 en el periodo 2015-2018. Por lo tanto, la varianza que pudo haber tenido esta variable en ese periodo es bastante baja. De manera que se está confirmando eh, que los resultados eh, son consistentes en ambos periodos. Bueno, las ventajas del método propuesto para la estimación del riesgo de inundación consisten básicamente en tener inherente la dinámica de cambio en dos variables de medición directa en campo, como son el uso y cobertura del suelo y la precipitación. Segundo, el uso de tecnología avanzada basada en la teledetección, cuyos productos están constituidos por imágenes de satélite, a partir de las cuales se obtiene una distribución espacio-temporal de lo que es la cobertura y el uso del suelo. La aplicación de un método probabilístico para la determinación de la probabilidad de excedencia de la precipitación efectiva. Y como cuarta ventaja, la implementación de un método en un software de sistemas de información geográfica mediante el uso de una ecuación determinística para obtener la distribución espacio-temporal del riesgo de inundación. Y como conclusiones se tiene que el método propuesto representa un aporte para la estimación espacio-temporal del riesgo de inundaciones en cuencas hidrográficas asociadas a ríos tropicales que involucren la probabilidad de excedencia de las precipitaciones efectivas con la vida útil de las obras hidráulicas. Asimismo, la estimación del riesgo de inundación se realiza combinando modelos determinísticos y estocásticos. El componente determinista se basa en el número de curvas derivado de los mapas de uso y cobertura del suelo, siendo una variable dinámica soportada en imágenes de satélite. Además, los modelos geoestadísticos se utilizan para la predicción espacio-temporal de la precipitación, combinando los mapas de predicción espacio-temporal del número de curvas y la precipitación para así determinar la precipitación efectiva que representa la profundidad de la lámina de agua en la zona de inundación. La validación del método se logra aplicando las técnicas de detección de cambios soportadas en las componentes principales, seguido de la aplicación de la técnica de diferencia de componentes principales. Y los resultados de la validación permiten demostrar que existe un patrón espacio-temporal en la ocurrencia del riesgo de inundación. La comparación de los resultados de las series temporales de riesgo de inundación compresas a través de la componente principal entre dos periodos de tiempo, es decir, 1980 a 2000 y 2015 a 2018, podría estar indicando que no existe una varianza espacio-temporal significativa en las dos principales variables que influyen en la estimación del riesgo de inundación, las cuales consisten en la precipitación y el uso y cobertura del suelo. El método propuesto proporciona información espacio-temporal del riesgo de inundación que permite tomar decisiones para aplicar medidas preventivas que contribuyan a la protección de las personas y los bienes. Este método y sus resultados fueron publicados en esta referencia de la revista Water Supply Journal, planteada por la International Water Association, así como en la revista Reader de estudios latinoamericanos sobre reducción de riesgos de desastres. Muy agradecida.